Dios permitió un día que la salud, que para mí era una fortaleza, se viniera a menos. La primera llamada de atención con la salud me la dio un día que iba a visitar como médico al obispo de nuestra diócesis. Yo era el médico de la diócesis, pero no caminaba en nada de las cosas de la diócesis de Palmira. Y el obispo, empecé a examinarlo y llevó un tensiómetro digital. A él le gustaban estas cositas médicas, juguetes para él, y le tomé la presión con ese tensiómetro y le dije: permítame, que yo no creo en estos tensiómetros digitales, voy a tomarme la presión yo. Y cuando me tomé la presión, yo tenía 28, 29 años, la presión apareció altísima en ese tensiómetro. Y volvía y revisaba, y la tensión alta. El que sufría de la presión alta era el obispo, y le tomaba la presión al obispo normal, y la mía alta. Volví y le tomaba a él normal, la mía alta. Monseñor, esto está como malo, este aparato. Y me dijo: usted está enfermo. El obispo me hizo el diagnóstico a mí de hipertensión y me dio una cita de la palabra de Dios en aquella época. Me dijo: médico, cúrate ipsum. ¿Qué significa? Médico, cúrate a ti mismo. Así me dijo Monseñor Mario, que en paz descanse. Médico, cúrate ipsum. Yo le entendí cuando me lo tradujo. Me dijo: médico, sánate a ti mismo. Y le dije: listo, Monseñor. Cuando él me dijo esa cita de la palabra, ¿son palabras de quién? De Jesús. Yo dije: sí, voy a empezar a controlarme la presión, a cambiar ciertos hábitos. Empecé a pensar en manejarme a mí mismo. Mi presión era inmanejable. Aún así yo seguía con mi vida desordenada. Nunca como Manuelito, no alcancé hasta allá. Te batió récord. Pero sí en un total desorden, en la comida, en las horas de descanso, un desorden absoluto. El trabajo me tenía también, como dijo Sandra, atado. Trabajaba en 5 empresas al mismo tiempo, fuera de la medicina particular que practicaba. El trabajo me tenía ¿cómo? ¿Conversaba con los hijos? Para nada. ¿Jugaba con ellos? ¿Compartía con ellos? Regaños, exigencias. Usualmente el papá que anda así es crítico, es exigente, ¿cierto? Castigador, habla duro. Este médico seguía haciendo lo que quería. Pasaron los años, el matrimonio prácticamente destruido. Pero un día empecé a sentir molestias en mi estómago. Le preguntan a Jesús: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Recuerdan? Evangelio según San Juan, capítulo 9. ¿Él o sus padres? Ahí entiendo algo. Pecar es errar, es equivocarse. Amartia significa no dar en el blanco, equivocarse, hacer lo que no está bien, hacer lo incorrecto. Sí, para simplificarles. Eso es amartia, eso es pecar. Si yo no como a las horas correctas, ¿eso qué es? ¿Está bien o no está bien? Es un error, ¿cierto? O sea que eso es ¿qué? Un pecado. Créanme, mírenlo desde esa perspectiva. Tomar trago 3 o 4 veces por semana, ¿eso está bien o es un error? Es un error. Y no tomar un poquito de trago. Les decía Sandra que en el Valle del Cauca están cambiando el aguardiente del valle por tequila. Eso es cierto. El aguardiente nuestro es bastante irritante, bastante fuerte. Y lo tomamos directo, por copas y copas y copas. Fuera de eso, fumaba cigarrillo. ¿Eso está bien o no está bien? Es otro error. ¿Le quieren llamar pecado o error?
Digamos, el error es más fácil, pero traduce lo mismo. Llegaba de una empresa a otra empresa, a otra empresa, a otra empresa, y a hacer mi medicina particular todos los días. Salía a las 6 de la mañana, a veces a las 5 de la mañana, y llegaba a las 11 de la noche. ¿Eso está bien o no está bien? Es otro error, ¿sí? ¿Quién pecó, él o sus padres? Fumaba, tomaba, no comía bien, trasnochaba, vivía en pleito permanente, en conflicto permanente en la casa, no tenía paz, no tenía nada de gozo en mi corazón. ¿Eso es un error o no es un error? ¿Tenía a Dios en mi corazón o no lo tenía? El error de los errores, amén. El error de los errores. ¿A dónde tenía que llegar este médico? ¿A dónde? A la enfermedad. Recuerden, sí, estos errores conducen. Entonces empezó a darme ardor estomacal. ¿Quiénes sufren aquí de fatiga estomacal, de ardor estomacal, de gastritis? ¿Quiénes sufren de gastritis aquí? Ok. ¿Y toman tequila? ¿Vienen? Sí, no. ¿Y Chile? Chile sí. Ahora les cuento con el chile qué pasa. Gastritis. Cuando me daba gastritis, entonces decía, si yo me tomo una cerveza y me molesta el estómago, pues no me tomo la cerveza, la apartaba la cerveza. Me fumaba un cigarrillo, me daba gastritis, entonces ¿qué hacía? No fumo cigarrillo. La gastritis pasaba. Si tenía la gastritis y había que comer algo, pues arrimaba a cualquier puesto de comidas rápidas y me comía algo y se me pasaba. Luego ya, aunque dejara la cerveza y dejara el cigarrillo y tratara de comer a las horas, el malestar permanecía. Entonces andaba con un frasco de antiácido en el carro. Sentía la molestia, un sorbo de milanta o de estos elementos antiácidos y me pasaba. Luego con la milanta o el antiácido no pasaba. Entonces en aquella época estaba de moda el omeprazol. ¿Aquí hay omeprazol también? En todo el mundo está invadiendo esto. Y tomaba omeprazol. ¿Cuántos de aquí han tomado omeprazol? Una buena cantidad, ¿eh? Y tomaba omeprazol. Me pasaba. Pero llegó un día en que a pesar del omeprazol, el antiácido, esa molestia era fuerte, ya me dolía. No era simplemente la gastritis, sino que tenía dolor, un dolor que me subía al pecho y que me pasaba a la espalda. Y dije, esto es una úlcera. Me hice el diagnóstico. Esto es una úlcera. Y por primera vez en mi vida fui a hacerme una endoscopia. ¿A cuántos de aquí le han hecho endoscopias? Poquitos, ¿no? Hacen poca endoscopia en México. ¿A quiénes les da miedo que le hagan una endoscopia? Así a todos. A mí me daba mucho miedo. Yo las ordenaba, pero que me la hicieran a mí, no. Pero fui, me hice el valiente y me fui a hacer la endoscopia, sospechando una úlcera. Pero saben, cuando el amigo y colega me hizo la endoscopia, él iba conversando conmigo, mostrándome todos los hallazgos. Y de pronto me dijo, Jairo, esto está extraño aquí. Veo algo grande, una úlcera grande. Sacó el endoscopio y me dijo, ¿cuánto hace que estás sufriendo de esto? Y le dije, no sé, un año, año y medio. Me dijo, no, es que encuentro una úlcera grande, no está bien ubicada. Habla con el patólogo, te tomé varias muestras. Y le dije, doctor, entonces dame un tratamiento para esa úlcera. Me dijo, tómate cualquier cosa, vos sabés que tienes que tomar. Y me llamó la atención, primero, que no me hiciera un esquema de tratamiento, y segundo, que me mandara al patólogo. Ese día sospeché que algo malo había aquí. Era un hombre perfectamente, aparentemente sano. A los 3 días me estaba llamando el patólogo, un profesor mío de la universidad, diciéndome, Jairo, te tengo no muy buenas noticias. Jairo, tienes un adenocarcinoma invasivo en tu estómago. Tienes cáncer, Jairo.